título que le pusimos en esta mañana a este mensaje es Muévete. Y no tan solo muévete, sino que dice, hazlo ya. No mañana, no el mes que viene, no en el año nuevo cuando todos ponen las resoluciones, sino es cuando. ¿Es que? Ay, no puede ser. ¿Cuándo es? Ya, muy bien, es ya. Y en esta mañana enviamos una palabra a su cerebro, a su mente, para que pueda estar atento, dispuesto a recibir la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Declaramos que todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo y declaramos que nuestras mentes y nuestros corazones están listos para poder escuchar la palabra de Dios. Quería compartirles un poco del contexto histórico de este pasaje que nosotros estuvimos leyendo. Vimos que Dios se le aparece, ¿verdad? Le habla a Abraham. Y en el proceso vemos que Abraham se encontraba en una tierra. Esta tierra en la que se encontraba Abraham se llamaba Ur de los Caldeos. Y regularmente, ¿verdad? Vimos que Abraham recibe una palabra de salir de un lugar. Y, ¿verdad? Nosotros podemos identificarnos porque creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido que tomar una decisión de salir de un lugar para irnos a una nueva tierra a buscar algo mejor para nosotros o buscar un nuevo comienzo. Pero algo bien interesante cuando nosotros estudiamos este trasfondo histórico es que encontramos que la ciudad donde se encontraba Abraham no era mala. No era que las vacas estaban flacas y que tenía que irse corriendo para buscar un mejor porvenir porque le estaba yendo mal. No, en el caso de Abraham es muy diferente. El caso de Abraham no es un movimiento para buscar algo mejor. Él simplemente estaba recibiendo una instrucción de parte de Dios, porque a veces estamos en los lugares que creemos que son buenos para nosotros, pero realmente Dios conoce mejor las cosas. Y no sé por qué digo esto, porque esto no lo había dicho en la mañana. Pero hay ocasiones en donde Dios tiene que sacarte de un lugar que parece que está todo bien, pero realmente ese lugar no te va a permitir poder ver la promesa y poder ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Y en esta mañana, ¿verdad? Quería decirte, vemos que esta ciudad donde él se encontraba era una ciudad que era próspera, era una ciudad que tenía una cultura excelente, pero había algo interesante y es que esta ciudad era una ciudad que estaba llena de idolatría. O sea, que se veía todo próspero y bonito, pero era un lugar donde se adoraban muchos dioses. Y a Abraham se le había aparecido Jehová de los ejércitos, el Dios real, el Dios que tú y yo le servimos. Entonces vemos que era necesario que Abraham saliera de ese lugar. Era necesario que él saliera. Y cuando vemos la palabra que Dios le da, Dios le dice, sal de tu tierra, o sea, la seguridad. Él no le iba mal, como nos iba a nosotros quizás en el lugar de donde venimos. Dice, sal de tu parentela, o sea, de tus raíces, que se alejara de su familia. Y le dice, sal de la casa de tu padre. Pero podríamos pensar que esto es como repetitivo, porque tu parentela y la casa de tu padre es lo mismo. Pero es que cuando entramos en la profundidad, cuando dice sal de la casa de tu padre, tiene que ver más con una identidad, con un sistema que él había aprendido y Dios estaba llamándole a moverse de todo eso que era seguro para él, de todo eso, ¿verdad?, que era familiar para él y esa identidad de lo que él había crecido para poder ir en pos de algo nuevo que Dios tenía para él. Porque vemos que inclusive más adelante el nombre le es cambiado, su identidad es cambiada. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene que cambiarnos la identidad para que podamos estar alineados y que podamos alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Y en esta mañana, ¿verdad? Yo te digo, imagínate tú, porque todos nosotros hemos hecho esos tipos de viajes, la mayoría. Hemos cambiado de estado, hemos cambiado de país.
Pero la diferencia está en que cuando vemos a Abraham y vemos esos tiempos, no había un GPS que le dijera cuánto tiempo él se iba a tardar en llegar. No había una ruta que le dijera, en estos son en los Whataburger que te vas a parar a comer, o en estos son el fast food que a usted le guste que te vas a parar a comer en el camino. No. No había nada. No había ni siquiera un Google donde pudiera buscar las reseñas para ver cómo es el sitio que voy a ir, o cómo es el clima, o cómo están los trabajos, cuántos pagan la hora. No había nada de eso. Él se estaba tirando a un lugar a ciegas, sin saber lo que le esperaba. Pero una sola cosa él sabía, y era que Dios le había dado una palabra. Y no solo una palabra, sino que le había hecho una gran promesa. ¿Cuántos en esta mañana han recibido promesas de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos en esta mañana están todavía esperando el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida? Pues te tengo una noticia. Es necesario que comiences a moverte. Y es necesario que lo hagas ya. En esta mañana Dios te trajo para que entiendas que hay una parte que nosotros necesitamos hacer en el proceso. Pero mire, usted y yo, nosotros somos expertos en mudanzas y en dejar cosas atrás. Pero una cosa que yo he aprendido en todo este proceso es que a veces no es tan difícil salir de tu tierra y tu parentela. A veces lo difícil es que tu tierra y tu parentela salga de ti. ¿Por qué? Porque en ocasiones cargamos con pensamientos, con mentalidades, ideas que están muy dentro de nosotros. Y queremos seguir cargando con ellas, y a pesar de que nos movemos de un lugar, ¿qué pasa? Nos las llevamos con nosotros. Y entonces nos preguntamos por qué nos sale todo mal, por qué otra vez de nuevo tengo los mismos resultados. Y es que no nos hemos dado cuenta que cambiamos de sitio, pero seguimos arrastrando los mismos pensamientos, las mismas mentalidades, las mismas actitudes, las mismas reacciones a cuando suceden cosas a mi alrededor. Y es necesario que entendamos y que nos responsabilicemos de que no es culpa de otras personas, de que es mi responsabilidad poder seguir caminando en pos de lo que Dios tiene para mi vida. Y es entonces aquí donde comienza este mensaje. ¿Por qué? Porque la promesa no se cumple desde la comodidad. Las promesas no se cumplen desde el sillón acoginado en donde estás sentado. Las promesas de Dios para nuestra vida se comienzan a cumplir cuando entonces entramos a un movimiento. Y yo quiero que usted repita esto conmigo en esta mañana, esta palabra, movimiento. Movimiento. Es necesario que comencemos a movernos. Porque a veces esas cosas que cargamos son las responsables de que estemos en el mismo lugar y en la posición en que estamos. Y Dios no quiere que nos quedemos de esa manera. El primer punto que quiero compartir contigo en esta mañana es el siguiente. Dios le da a Abraham una promesa de lo que él va a hacer. Pero Dios le dice a Abraham que hay una parte, hay una obediencia, hay algo que él también necesita hacer. Cuando vemos esta historia y podemos estudiar la estructura de la promesa que Dios le da a Abraham, encontramos implícitamente, y cuando digo implícitamente significa que no es de manera directa, no es como que Dios le dice tienes que hacer esto, porque entonces si haces esto voy a hacer esto otro, pero sí la manera, la estructura que está implícitamente es un condicional, o podría también definirse como una causa y un efecto. Porque ¿qué le dice Dios a Abraham? Le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Y entonces, cuando tú te vayas, yo te voy a hacer una gran nación. Entonces Dios le está diciendo, hay una parte que yo voy a hacer. Pero primero yo quiero que tú hagas esto para yo hacer lo siguiente. Y entonces compartía con el grupo de la mañana que cuando estaba preparando la predicación, de momento vino
a mí una clase de ciencia. Y mire que yo no es las ciencias, no me apasionan. Pero mientras estaba preparando esto, me recordé de un principio que aprendí no sé en qué grado ni en qué año, porque va muchos años atrás. Pero ¿qué es lo que aprendí? Lo que dicen las leyes de Newton. ¿Cuántos se recuerdan de lo que dicen las leyes de Newton? Yo creo que ni sabemos quizás quién es Newton. Pero Newton, ¿verdad? El de la manzanita, si no me equivoco. No sé si han visto la foto que está el árbol y se cae la manzanita. Pues ese científico de hace muchos años atrás, él creó las leyes del movimiento. Y esta primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. La inercia es una fuerza invisible. Y lo que dice esta ley es que un objeto que está en reposo, que está detenido, no se va a mover a menos que venga una fuerza externa que lo mueva. O sea, que si el teléfono está aquí, y yo creo que todos conocemos esto muy bien por experiencia, el teléfono está aquí. El teléfono no se va a mover a menos que no venga una fuerza que lo mueva, ¿verdad que sí? Igualmente, esta ley dice que un objeto que está en movimiento no se va a detener a menos que una fuerza externa lo haga detenerse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Bueno, yo te voy a explicar que lo que sucede es lo siguiente. Si no hay una fuerza que te impulse, te vas a quedar en el mismo lugar donde estás ahora. Y muchas veces nosotros estamos esperando por una fuerza que nos impulse. Por eso es que vamos de concierto en concierto, de culto en culto, de profeta en profeta, buscando la receta secreta. De qué es lo que me va a hacer a mí moverme, de qué es lo que me va a hacer a mí lograr ver el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida, de qué es lo que me va a motivar. ¿Y sabes qué sucede? Que esa fuerza no es más oración, no es que le escribas un mensaje a la líder de intercesión para que ore por ti, no estoy diciendo que eso está mal. No es que sigas esperando más confirmaciones. Esa fuerza es tu obediencia. Porque ya Dios habló, ya Dios hizo su parte. Ya Dios te mostró qué es lo que Él quiere hacer contigo. Pero es necesario que tú decidas obedecer a la palabra del Señor y comiences a moverte en pos de lo que Él ya habló. Esa inercia espiritual es cuando nosotros nos quedamos quietos, esperando. Mira, me voy a quedar aquí sentadita esperando a lo que Dios va a hacer. Es como pensar que usted tiene su casa sucia y usted se va a sentar en una esquina para ver cómo la casa se limpia sola. ¿A usted le hace sentido eso? Pues a veces eso mismo sucede con Dios. Dios te promete que te va a dar una casa, o te promete un ministerio, te promete que te va a restaurar tu relación matrimonial. Y usted se queda esperando para ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero se nos olvida que es necesario que podamos acercarnos a su palabra y que podamos obedecer y movernos a lo que Él ya nos ha hablado. No es nada más quedarme esperando. Es necesario que haya una acción. Entonces, bien interesante es esto. No nos damos cuenta que cuando Dios me dijo que va a hacer algo conmigo y yo me quedo sentada sin hacer nada, no estoy obedeciendo. Y si yo no estoy obedeciendo lo que Dios me dice, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Que desobedecer no es nada más hacer lo malo. Desobedecer también es cuando sabes lo que tienes que hacer y decides quedarte quieto esperando y no haces nada. Y en esta mañana Dios nos está diciendo que es necesario que entendamos que tenemos que ser obedientes y que tenemos que hacer nuestra parte. Por eso decimos muévete. Muévete y hazlo ya, no lo dejes para mañana, el día es hoy. Cuando decides dar ese paso,
Mira, no tiene que ser un paso gigante, pero un pequeño paso. Entonces, ¿qué sucede? Que rompes esa inercia y empiezas a activar lo que ya Dios habló sobre tu vida. Y en esta mañana declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo comienza a hacer esa fuerza que hoy te habla y te convence de que es necesario que comiences a cambiar, de que es necesario que comiences a tomar tu lugar y que te levantes firme en pos de lo que Él te ha hablado. Pero no se conquista sentado, se conquista cuando estamos en movimiento. Entonces te pregunto y me pregunto yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios nos está hablando en esta mañana? ¿Vamos a responder de la misma manera que hacemos siempre? ¿Escuchando y luego yéndonos y olvidándonos de todo? ¿O vamos a poder accionar lo que Dios nos está hablando en nuestra vida? Tengo varios ejemplos para el que quizás diga, es que eso no me hace sentido. Tengo varios ejemplos de la Biblia en donde vemos el mismo principio. En donde vemos que siempre que Dios da una promesa, hay una instrucción que acompaña la promesa. ¿Qué significa esto? Que si queremos ver el cumplimiento, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Quieres que te los comparta? Te los voy a compartir. Aunque digas quizás no me interesa, te los voy a compartir. Porque mi intención en esta mañana es que tú puedas recibir y que el Espíritu Santo te pueda convencer de lo que tienes que hacer en tu vida. Vamos a dar un pequeño paseo por las Escrituras. Comenzamos con Josué 1, verso 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, la instrucción es que te tienes que esforzar, no quedarte sentado, y que seas valiente. ¿Y la promesa cuál es? Dice, porque yo voy a estar contigo. Seguimos, Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová te exaltará sobre todas las naciones. O sea, Jehová te va a exaltar, pero hay una condición primero, que tienes que obedecer sus mandamientos. Vamos a 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus caminos, entonces yo abriré los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una instrucción, tienen que humillarse, tienen que arrepentirse, entonces yo los voy a perdonar y los voy a bendecir. Continuamos, Lucas 5, del verso 4 al 6, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Era necesario que él echara las redes primero para que luego los peces comenzaran a aparecer y pudieran experimentar esa pesca milagrosa. Continuamos, Mateo 6:33, muchos los conocen. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué dice primero? Tienes que buscar el reino, entonces vas a tener añadidura. Vemos a Juan 15, verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez, la promesa es que pidas, pero la instrucción es que tienes que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en ti. Terminamos con Éxodo, capítulo 14, del verso 3 al 14, cuando están a punto, el pueblo está a punto de cruzar el Mar Rojo. Vemos que Él le dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová va a hacer hoy, y Jehová va a pelear por vosotros. Pero era necesario que para que Jehová pelee por ellos, ellos tenían que permanecer firmes. Ellos tenían que, cuando veían el enemigo y veían que no había salida, tenían que ellos continuar confiando en Dios. Y en esta mañana Dios te está diciendo lo mismo. Yo quiero hacer grandes cosas contigo. Yo te he dado palabras, yo te he dado promesas,
Pero ¿qué estás haciendo con las palabras que te di? ¿Qué estás haciendo con las promesas que te he dado? En esta mañana es una mañana que aprendamos a actuar en obediencia. No importando que no veamos las cosas. Quizás tú dices, pero es que Dios me habló sobre que me va a dar la casa, pero me quedé sin trabajo. O quizás Dios te habló de que vas a tener este ministerio, pero es que yo no sé cómo hacer eso. Pero no importa que quizás en este momento tú veas las cosas que no son. La Biblia dice que la fe es ¿qué? Es cuando vemos las cosas que no son como si fueran. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Dios no te llamó a que lo vieras. Dios te llamó a que creyeras y comenzaras a caminar en fe para lo que Él tiene para tu vida. Entonces, ¿por qué seguimos sentados o quizás parados como yo en esta mañana, esperando que algo pase? Si ya Dios nos dio la palabra, ¿qué fue lo primero que Dios te dijo que hicieras y que quizás no has hecho? A lo mejor Dios te dijo, te voy a dar un negocio. ¿Te estás moviendo en pos del negocio? Si Dios te dijo, voy a restaurar tu matrimonio, ¿qué estás haciendo para que tu matrimonio sea restaurado? Como muchos otros ejemplos que pueden ver. La obediencia es necesaria para que podamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios da instrucciones, no para limitarnos o porque nos quiere complicar la vida. Es porque Él quiere que tú puedas posicionarte en el lugar exacto, en el lugar específico en donde Él va a derramar su bendición sobre ti. Pero para que puedas llegar ahí necesitas moverte. Segundo punto que quiero compartir contigo en esta mañana. No puedes llevártelo todo contigo. Vemos en Génesis 12, el verso 4 que dice que se fue Abraham, como le dijo Jehová, o sea que fue obediente, se fue. Pero dice que Lot se fue con él. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es la obediencia parcial. Porque él se fue como Dios le dijo. Pero la segunda parte no fue lo que Dios le dijo. Dios no le dijo que se llevara a Lot. Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, que se fuera por completo él solito. Y vemos entonces cómo el hecho de la obediencia parcial trae problemas. ¿Por qué? Les voy a contar el chisme. ¿Qué sucede en Génesis 13? Comienzan a haber problemas entre Lot y Abraham. ¿Por qué? Porque tenían ganado y tenían pastores, entonces empiezan a pelear y empieza a haber una complicación que termina en una división de todos modos. Entonces Abraham lo que hizo fue llevarse dolores de cabeza con su sobrino en vez de obedecer a Dios y retrasar la promesa de lo que Dios quería hacer con él. ¿Cuántos de nosotros somos iguales? ¿Cuántos de nosotros somos tercos? Y a veces ignoramos lo que Dios nos ha hablado para quedarnos recibiendo dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque nos cuesta soltar. ¿A cuántos le cuesta soltar? Yo no sé si usted ha visto, pero hay un programa, yo no lo he visto, pero he escuchado. Un programa que dicen que es como una china, una japonesa, no sé, que ya dice que es bueno como que sacar las cosas y botar las cosas, entonces que es mejor tener menos. Pues esa filosofía aquí es lo mismo. A veces queremos vivir la vida cargando con un montón de cosas que Dios no quiere para nosotros. Y entonces Dios nos dice que Él quiere hacer nuestra carga ligera y nosotros nos empeñamos en seguir cargando con la bolsa. Algunos ni con la bolsa, algunos necesitan un truck de U-Haul para poder llevar toda la carga que llevan. Entonces, en esta mañana Dios nos está diciendo que es necesario que esa carga la dejemos a un lado y que podamos aprender a soltar lo que Dios no quiere para nosotros. A veces no soltamos, ¿por qué? Por lealtad. Una lealtad malentendida, porque a veces le tenemos más lealtad a las personas que están a nuestro alrededor que a Dios. Y en esta mañana Dios nos está diciendo que necesitamos ver en dónde está nuestra lealtad. ¿Está nuestra lealtad con Dios o con las personas? Porque no podemos estar, como dice el refrán, con Dios y con el diablo.
Y no le estoy llamando a diablo a nadie, por si acaso. Entonces, la suegra no está aquí hoy. Entonces, puede ser que no soltemos por miedo a quedarnos solos, porque queremos esperar que las personas cambien y queremos ser más buenos que Dios. A veces es porque nos da culpa emocional, nos da culpa, tenemos pena, la bendita pena. No voy a dar ningún refrán de la pena. Dependencia emocional, porque a veces sentimos que no podemos vivir sin esa persona o sin esa cosa. Y entonces hemos puesto a personas o a cosas en el lugar de Dios. Y te tengo noticias. Si pusiste a un trabajo o a una persona o alguna cosa o el dinero en el lugar de Dios y sientes que no puedes vivir con Él, estás viviendo en desobediencia. Y es necesario que comiences a soltar todas esas cosas para que puedas caminar en libertad y alcanzar lo que Dios te ha hablado a tu vida. Si seguimos arrastrando a Lot, ¿qué va a suceder? Vamos a retrasar el proceso de cumplimiento y vamos a silenciar a Dios. ¿Cómo que silenciar a Dios? La palabra lo dice. Dice la palabra en Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira. ¿Sabes qué? Que Dios no le volvió a hablar a Abraham hasta que ya Lot se alejó de él. ¿Qué cosas no queremos soltar que nos están permitiendo recibir la nueva instrucción que Dios quiere darnos? La obediencia parcial retrasa el cumplimiento de tu proceso, de tu promesa. Tercer punto, lo que no sueltas hoy estorba tu bendición. Lo que no decides soltar tú y yo hoy estorba tu bendición. ¿Por qué? Porque somos expertos echando culpa. Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a Dios porque no ha cumplido lo que ha prometido y me dijo cosas y ahora lo que yo veo es diferente. Le echamos la culpa a la suegra, le echamos la culpa a la familia, al esposo. Le echamos la culpa a todas las personas, pero se nos hace difícil reconocer nuestra responsabilidad. Y es que en ocasiones seguimos cargando con hábitos, costumbres, personas, pensamientos que ya no debemos tener y nos limitan y estorban para recibir lo nuevo que Dios quiere entregarnos. Y un ejemplo de estas cosas puede ser relaciones o dependencias emocionales, personas que lo que hacen es arrastrarnos hacia atrás. Estas personas que nos mantienen estancados, por ejemplo, personas que lo que hacen es desalentarte, dañarte tu autoestima, te llenan de dudas, en vez de decirte confía en Dios, te dicen, ay, es que la cosa está mala, ay, es que yo no estoy segura de eso. ¿Tú estás seguro que Dios te dijo eso, que Dios va a hacer eso contigo? No, lo que yo veo es que te está yendo de mal en peor. Este tipo de persona que te empuja a la queja, que te empuja a la crítica, que te impulsa a pecar, que lo que te invita es a desobedecer en vez de obedecer. Cuidado que a veces por no hacer sentir mal a personas, hagamos sentir mal a Dios. Es necesario que tengamos bien claras nuestras prioridades. Otro ejemplo de cosas que en ocasiones necesitamos soltar son las ofensas. Porque a veces le pedimos a Dios que nos dé un nuevo comienzo, una nueva temporada, pero no podemos olvidar el daño que personas nos hicieron en el proceso y seguimos cargando con eso. Identidades viejas que ya no nos definen. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando con etiquetas? Etiquetas que nos pusieron otros o que nos pusimos nosotros mismos. Somos rechazados, somos fracasados, somos pecadores. La famosa etiqueta de víctima, que muchos de nosotros no nos damos cuenta que nos gusta tener. No queremos soltarla.
porque ya se convirtió en parte de nuestra identidad. Y en esta mañana Dios nos está diciendo que Él ya te llamó su hijo, que Él ya te llamó escogido, que Él ya te llamó perdonado, que Él ya te llamó restaurado, bendecido. Es necesario que comiences a verte a través de sus ojos y no a través de etiquetas que ya se supone que hubieras dejado atrás. Seguimos diciendo, no, es que yo no sirvo para eso, es que yo no tengo las cualidades, es que yo he fallado mucho en el pasado. Pero Dios está haciendo una cosa nueva contigo. Excusas y miedo al fracaso. Te excusas diciendo, no, es que todavía no es mi tiempo, no, es que yo no me siento preparado, no, es que necesito que Dios me dé una confirmación más. ¿Cuántas confirmaciones necesitas? Si ya Dios te dijo una vez, eso es suficiente. Pero a veces queremos 2 y 3 y 4. Y entonces decimos, no, yo voy a esperar a que se pare el Jabaíto de Bayamón, ese pastor que se parece a Brad Pitt, para que él me vuelva a dar una palabra de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y como le decía al otro grupo, te tengo noticias. Hoy no llegó el Jabaíto de Brad Pitt a decírtelo. Pero ¿sabes qué? Que llegué yo a decirte que el Espíritu Santo te está hablando y diciéndote que es necesario que comiences a moverte y que sueltes todo lo que te está deteniendo. Pecados o prácticas ocultas, costumbres que tenemos que no nos hacen bien. ¿Qué cosas estamos haciendo en lo secreto? Que no tan solo afectan nuestra relación con Dios, sino que también afectan nuestra relación de familia, nuestra relación con las personas que nos rodean. Algunos ejemplos. El celular, que se ha convertido en una adicción para muchos. La pornografía, la crítica constante, la autocompasión, el tener un bajo concepto de nosotros mismos. Son cosas que afectan la manera en que nos relacionamos con Dios y con otros. Y quizás yo no los mencione todos, pero tú conoces cuáles son esas cosas. Esas cosas que te afectan y que no te están permitiendo seguir avanzando. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que entiendas que no puedes avanzar con ese peso encima. Que es necesario que comiences a soltar cada obstáculo, cada cosa para que puedas ir en pos de tu llamado. Por último, quiero compartirte este punto. La promesa se activa mientras te mueves. Abraham no sabía a dónde Dios lo estaba enviando. Dios lo único que le dijo es a la tierra que te mostraré. O sea que ni siquiera todavía le había dicho el nombre de la tierra. Yo te voy a enseñar en el camino. Eso es fe. Obedecer sin tener todos los detalles. Salir sin tener todas las respuestas. Caminar confiando en que yo sé que el que me llamó es fiel. Y Él va a estar conmigo en cada paso del camino. No vas a poder ver el final si no empiezas a dar el primer paso. La promesa no se cumple en la comodidad, sino cuando nos esforzamos, nos levantamos y comenzamos a caminar. Quiero compartir contigo una historia para terminar. Esta historia habla sobre un joven. Este joven necesitaba cruzar un río para poder llegar a una tierra que estaba al otro lado. Dios le había prometido que esa tierra iba a ser de bendición para él. ¿Y sabes qué sucede? El joven comenzó a orar. Y todos los días oraba. No faltaba un día que no oraba. Y le decía a Dios, Dios mío, yo te pido que tú hagas que un puente aparezca para yo poder por fin cruzar al otro lado y poder conquistar mi bendición. Y continuaba orando. Y quizás tú no necesitas un puente. Pero quizás tu oración puede ser, Dios mío, ayúdame porque yo quiero ver mi matrimonio restaurado. Dios mío, ayúdame a conseguir ese trabajo que tú me prometiste. Dios mío, ayúdame a poder tener las herramientas para comprar la casa que me dijiste que me iba a dar. Dios mío, ayúdame para poder por fin sanar y poder seguir caminando. Ayúdame a poder restaurar la relación con mi familia. Tantas cosas que pueden ser las que hoy sean lo que tú estás pensando.
Y quizás esa oración que llevas mucho tiempo pidiéndole a Dios por lo que Él ya te ha prometido que iba a hacer. Y quizás no ves nada como este joven. Le oraba todos los días a Dios porque pudiera aparecer ese puente de alguna manera. Y no veía nada. Y no veía nada. No pasaba absolutamente nada. Y de repente un día llegó una persona y le dice, tú no necesitas un puente. Tú no te das cuenta que hay árboles alrededor tuyo, que hay piedras, que hay herramientas que Dios puso a tu alrededor, que Dios te dio fuerza y te dio sabiduría. Tú no necesitas un puente, tú lo que necesitas es moverte a comenzar a construir el puente. Fue entonces que él entendió. La promesa no llega mientras nosotros esperamos, sino cuando obedecemos y comenzamos a construir.